Estamos conectados ahora vía Zoom con el ex oficial del Congreso, César Delgado Guembes. César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Comencemos por el tema de la moción de vacancia que se ha anunciado contra Dina Boluarte y que se va a ver, entiendo, en una primera instancia el día jueves. Lo que no entiendo es para qué presentan mociones de vacancia que saben que van a perder. ¿Cuál es el sentido de este ejercicio? Me parece que es solamente lo que tú señalas. Es un ejercicio. Es un ejercicio que tiene que ver con una estrategia que se ha venido tratando de implementar infructuosamente, pero que se mantiene a pesar de todo. Tanto el tema de la Asamblea Constituyente, la destitución de la señora Boluarte, el adelanto de elecciones generales. Esas estrategias hasta ahora van demostrándose que no son fecundas, que no son exitosas y por lo tanto que todo quedan en un esfuerzo de esterilización de nuestro sistema político porque se van desgastando las instituciones. Claro, porque además, porque eso lo hemos discutido hasta el cansancio, en realidad, según la Constitución peruana, para vacar a un presidente te bastan, en las circunstancias actuales, 87 votos, ¿no es cierto? En el marco de la Constitución, luego de la recomendación del Tribunal Constitucional y de la decisión del propio Congreso. 87 votos, es lo que necesitas de los 130 actuales. No los tienes. Por buenas razones que tengas, no lo vas a lograr, pero en este caso puntual, yo no he seguido al detalle, pero ¿cuál es la argumentación? Es decir, ¿en qué podrías basar tú en este momento razonablemente un pedido de vacancia para Dina Boluarte? Lo central son las responsabilidades que se le encuentra en el proceso de neutralización de las protestas sociales, que obviamente, como ya lo sabemos todos, las protestas sociales han sido dirigidas con una finalidad que no es útil, que no es eficiente para conseguir los resultados que se señalaba debían conseguirse. La protesta social supuso la utilización del descontento y de la falta de llegada del Estado a ciertas poblaciones en el sur del Perú, asumiendo que con la protesta social se iba a conseguir resultados, pero una protesta social que no estaba dirigida a conseguir efectivamente que se mejoraran las situaciones que afectaban a quienes protestaban, sino una protesta dirigida a la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Fundamentalmente la moción tiene que ver con las responsabilidades que se encuentra en la señora Boluarte como jefa del Poder Ejecutivo en relación con las muertes que se ha ocasionado para neutralizar la protesta que se generó con una expectativa injustificada para conseguir esos resultados. Claro, pero del otro lado también es cierto que hubo una estrategia en esto, ¿no es cierto? Porque tú puedes tomar diferentes caminos para enfrentar una determinada coyuntura, sobre todo cuando tienes en cuenta que hay una protesta social que puede tener una base social justificada y tienes junto con ella y pretendiendo usufructuar de ella, por decirlo de alguna manera, a quienes tienen una agenda política distinta a la que puede ser la de la población, ¿no? Esa población indignada, molesta, que se siente burlada, postergada, etcétera, ¿no? Y a la vez ha sido utilizada. Sí, claro. El problema es si ha sido eficiente lo que has hecho y sobre todo si no había un camino diferente para enfrentar lo que tenías, ¿no? Pero en fin, eso va a ser materia de una discusión. Ahora, en términos reales, tú que tienes información, César, no hay ninguna posibilidad de que una moción de esta naturaleza progrese, ¿no? Porque vacar a Dina Boluarte significaría adelantar las elecciones. Lo primero que va a tener que ocurrir es la consulta sobre la admisión de la moción de vacancia. Para que la admisión proceda, primero será necesario que se dé cuenta de la moción que debe ocurrir esta semana. Luego, de acuerdo al reglamento, debe consultarse en la siguiente sesión, en la sesión inmediata, tiene que consultarse la admisión. Para la admisión se requiere un número que aún es incierto, porque supone que se consiga el 40% del número de congresistas hábiles.
Esto es incierto porque no sabemos quiénes serán los congresistas que tendrán licencia y por lo tanto sobre qué base se calculará ese 40%. A partir de que se alcance o no se alcance, recién podrá iniciarse propiamente el proceso de consulta sobre el contenido o el fondo del asunto. Lo principal va a ser ahora determinar, luego que se dé cuenta esta semana, si en la siguiente sesión se consigue el 40%. Si no se consigue, ahí murió la moción. Ahora, el tema es que esto pone, lo que está en el centro de esta discusión es si va a haber adelanto de elecciones o no. Y la verdad, tal como están las cosas, y si uno hace sumas y restas sobre la correlación de fuerzas dentro del Congreso, en realidad la única posibilidad de un adelanto de elecciones en este momento es la renuncia de Dina Boluarte. Si Dina Boluarte no renuncia, no habrá adelanto de elecciones. Y como ella ha anunciado, no va a renunciar. Si no va a renunciar y cumplirá con el mandato que la Constitución le impone, probablemente no haya ningún adelanto de elecciones y todo el ejercicio que estamos constatando y presenciando va a ser totalmente inútil. Claro. Ahora, yendo al otro tema, César, el tema este de los congresistas, esta revelación que se ha hecho de la contratación de una consultoría para la construcción de un centro médico para los congresistas, ¿cuáles son los límites para el gasto en el Congreso, para las contrataciones en el Congreso? Yo he tenido ahí una confrontación increíble. Declararon que mi información sobre la relación entre congresistas y empleados era un fake news, según y no es verdad, porque si haces sumas y restas, eso es lo que te sale, ¿no? Es decir, si tú sumas el total de trabajadores activos en el Congreso y lo divides entre el número de congresistas, te va a dar el número de aproximadamente 26 personas por congresista. Es la verdad. No es que los 26 están trabajando directamente en el despacho de los congresistas, pero es la realidad. Hay mucha gente trabajando en el Congreso. ¿No? Es la proporción, efectivamente, la evaluación que tú has presentado es una evaluación eminentemente numérica, es un cálculo matemático. Eso es incontrastable. Pero la pregunta central es si es que efectivamente se necesita tanto personal o si hay una inflación de personal. La pregunta central es cuántos trabajadores se necesita en el Congreso para realizar los procesos que funcionalmente la Constitución manda que se cumplan. Cuando yo entré a trabajar en el Congreso en el año 1980, no éramos más de 200 trabajadores. Esto ha ido aumentándose considerablemente para llegar a proporciones mayúsculas a finalizar los años 80, donde había aproximadamente 2.000 trabajadores solamente en la Cámara de Diputados. Y en el Senado había una cantidad un poco menor, no llegaban a 1.000, para 240 congresistas. Ahora son 130 congresistas y lamentablemente me parece evaluar esto así, la falta de competencias que los partidos están dejando de aportar al Congreso con candidatos que no tienen experiencia o que no conocen cuál es el rol que deben cumplir, no saben cuáles son sus límites constitucionales, tampoco saben cuáles son los límites presupuestales y tampoco conocen cómo se gestiona el Estado, carecen de competencias en materia de gestión. Esto trae como consecuencia que se afirme como una verdad de perogrullo que los congresistas necesitan ser asesorados porque a ellos no se los elige por competencias, sino que se los elige simplemente porque la población vota por ellos a partir de el favor que encuentran en el voto de la población. Punto. Entonces, lamentablemente, lo que se necesita es una reforma política que empieza no en el Congreso. La reforma política empieza en los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos, todo lo que tú hagas en materia de reforma estatal es totalmente inútil. Es totalmente inútil. No sirve para nada. Porque las reformas normativas o las reformas electorales solamente van a servir para que nuevos operadores sigan cometiendo los mismos errores. Los errores los cometen los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Los que los partidos nos proponen. Por lo tanto, en lugar de estarnos preocupando si está funcionando bien el Ejecutivo o el Congreso, si las encuestas de opinión marcan una desaprobación singular de ambos poderes del Estado, lo normal es que nos preocupemos por la causa del mal, y el mal no está en el Congreso.
El Congreso debe funcionar. El Congreso es una institución estatal que sirve para propósitos políticos y constitucionales. Pero el problema es que no tenemos al personal. Y el personal, quien nos lo ofrece, quien nos lo provee, son los partidos políticos. Me parece que la cobertura del problema público que tenemos debe empezar por el análisis de cuáles son nuestros partidos políticos y qué están haciendo para ofrecernos a un mejor plantel de congresistas, de representantes y de gobernantes que impidan que nos siga volviendo a pasar lo mismo. Estamos en una tragicomedia que no tiene cuándo acabar. Se sigue pidiendo adelanto de elecciones. Tú no me representas, tú no eres mi congresista. Estoy tratando de chapar congresistas para ver quién lo hace peor que quién. Pero lamentablemente el problema no está en el Congreso, el problema no está en el Ejecutivo, no, claro. El problema, una vez más, está en los partidos políticos. Claro, yo creo que eso está claro y sobre eso hemos estado tratando de insistir, porque yo hago la pregunta siguiente, o sea, si tú proyectas lo que está pasando, esto tendría que terminar en un adelanto de elecciones, pero ¿para qué entre quién? Si no tenemos partidos políticos, si no tenemos opciones, si no tenemos... Y ese es el reto y esa es la tarea, que claramente no se lo puedes dejar a los actuales dirigentes de los actuales partidos. Va a haber que construir en el Perú, mi querido César, una nueva clase política que tiene que salir de la propia sociedad, ¿no? Que yo digo, debe ser decente y de centro. Pero en fin, estamos yendo a otro tema. Pero a lo que voy es a esto. Por ejemplo, en lo que tú estás diciendo, ¿no? Un congresista tiene... creo que como mínimo 7 personas que trabajan como directamente en sus despachos, pero ¿no sería lo lógico que los asesores sean de las bancadas y de las comisiones, no de las personas? Es decir, el congresista podría necesitar una secretaria, un asistente para lo que son las coordinaciones, pero en realidad donde debería estar el trabajo especializado es en las bancadas y en las comisiones. Eso sí tiene lógica, ¿no? Bueno, la tuya es una percepción benévola, porque originalmente, como lo recuerdo, yo empecé a trabajar en el Congreso en el año 1980, pero hasta el año 1988 ningún diputado y ningún senador tenía personal, ninguna bancada tenía asesores. El único personal que existía en el Congreso era el personal del servicio parlamentario. Eso es lo que ocurre generalmente en Europa, no en todos los países europeos, pero en la mayoría. En Estados Unidos no ocurre así, porque se ha individualizado el trabajo. Por eso es que en el año 1988, bajo la presidencia del señor Luis Alva Castro, se empieza con el proceso de degeneración. La degeneración consiste en que se asume que como los diputados no tenían suficientes competencias, tenían que ser asesorados. Se les reconoce un asesor, una secretaria, y esto explota hacia el año 1995, cuando empieza con el reconocimiento de que todos los despachos deben tener un pool, y ahora el pool debe tener nominalmente 6 personas, pero se sigue desdoblando y algunas veces se llegan hasta 8 o a 9 trabajadores en un solo despacho, aunque no aparezcan los 9 registrados en las planillas del Congreso. Efectivamente, te digo que la tuya es una percepción benévola, porque frente al desmán que tenemos actualmente, mejor es que el personal, en vez de estar en los despachos, se encuentre en las bancadas. Pero si tú analizas la situación de las bancadas o de las comisiones, también te encuentras con deficiencias graves, porque las bancadas pueden tener una cantidad innumerable de asesores, de técnicos o de asistentes que no sirven para apoyar en los procesos propiamente parlamentarios. Y por otro lado, en las comisiones, tú tienes un ejército de personas que trabajan para los presidentes de comisión, pero que difícilmente apoyan en el trabajo funcionalmente necesario para el Congreso. Ese trabajo lo siguen haciendo los secretarios técnicos o los especialistas parlamentarios. Pregunta, ¿qué hacen los asesores de las comisiones cuando el trabajo lo realizan los secretarios técnicos o los especialistas parlamentarios? Ese tipo de trabajo es totalmente innecesario. ¿Para qué quieren tanto asesor en comisiones cuando para eso tienen al servicio parlamentario? Más, oficinas encargadas de proveer información que puede mejorar los dictámenes de las comisiones. Esa es la otra pregunta. Ahora, hay una noticia de último minuto muy, muy grave, César. Lo acaba de publicar IDL Reporteros.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acaba de declarar fundada la casación presentada por los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reina del estudio Checopar. Los abogados del estudio Checopar venían siendo investigados por el delito de colusión por el equipo especial Lavajato por haber emitido opiniones determinantes para que el consorcio formado por Odebrecht y Enagás terminara como único postor en el proyecto gaseoducto. Los jueces que votaron a favor fueron César San Martín, Manuel Luján, María del Carmen Altabás e Iván Sequeiros. El voto discordia, el único, fue de la jueza Norma Carvajal. El problema es el siguiente, que San Martín ha sido colega y socio durante 10 años del abogado Danós. Es decir, el doctor San Martín ha resuelto sobre un colega, en primer lugar. En segundo lugar, el estudio UGAS es el en el que ha trabajado el doctor San Martín, es el que representa hoy a Danós. Es decir, el doctor San Martín ha resuelto sobre el caso de 2 abogados que eran defendidos por el estudio donde él ha trabajado. Es que esto es una cosa sin precedentes, ¿no? O sea, es para no creerlo. O sea, lo que debió hacer el doctor César San Martín es inhibirse. Ahora, las consecuencias que esto va a traer son tremendas, ¿ah? Porque esto va a ser el argumento que Odebrecht necesitaba para decir, ven, todo lo que se hizo en ese concurso fue correcto y por lo tanto el Estado peruano me tiene que indemnizar. Entonces el señor Ollantumala va a decir, ven, estuvo bien hecha esa licitación, entonces soy inocente por lo menos de ese caso. Y va a traer una cola y sinceramente es una vergüenza. A mí me parece que hoy, simplemente lo que ha ocurrido es vergonzoso en el sistema de justicia, que ha juzgado el día de hoy a favor de la impunidad y de la corrupción. Pero en fin, tenía que darlo como noticia, César, porque es gravísimo. Pero regresemos ahora a lo nuestro. El tema de los gastos de los congresistas. O sea, ya lo que se ha revelado sobre la contratación de esta consultoría para hacerse una especie de consultorio particular en el Congreso. ¿Qué necesidad de hacer algo así? Bueno, como tú conoces, los congresistas tienen derecho a una póliza de seguro de salud y además en el Congreso funciona una oficina de servicio médico. Creo que de los 12 edificios me parece que por lo menos en 4 hay oficinas de servicio médico. No sé cuál sea la finalidad buscada para tener una consultoría adicional a la ya existente. No lo conozco. No conociéndolo, no puedo saberlo. Ahora, fíjate tú una cosa. Tú acabas de mencionar el caso del Poder Judicial. Y esto nos deja ver otra cosa muy importante, porque se supone que en un sistema como el nuestro de separación de poderes, un poder debe controlar al otro. Cuando se excede uno, el otro debe controlar. Pero eso es parte de una abstracción, porque asumimos que el Poder Judicial es una entidad subjetivamente imparcial. Y aquí estamos viendo que los operadores del sistema judicial no son precisamente personas ajenas a su propia subjetividad e intereses. Por lo tanto, esta presunción resulta siendo en muchos casos un mito. Y esto lo estamos viendo también con las críticas que han existido respecto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que en algún momento integró el señor Eloy Espinosa y que ahora integra otro equipo de magistrados, ellos resuelven y cuando resuelven reciben críticas porque asumen que existe algún tipo de vínculo e interés entre quienes desempeñan la función y la persona cuyo control deberían realizar. Ese tipo de situación nuevamente nos pone en el tapete respecto del problema que tú mencionabas, que era algo ajeno al motivo de esta conversación, que es nuevamente de dónde salen los operadores. Somos nosotros mismos los que estamos generando esto, no es el sistema judicial. Somos los peruanos que vivimos con una instalación de pendejada dentro de nuestra alma. Creemos que porque somos vivos podemos hacerlo mejor y lamentablemente eso no nos lleva a ninguna parte. Eso muestra nuevamente el estado de degradación humana y cultural por la que estamos padeciendo en el Perú. Yo quisiera terminar tomando tu expresión pendejo para decir algo que me comentó un amigo. Lo que pasa es que en el Perú los políticos y muchos operadores, como tú dices, son demasiado pendejos en el sentido peruano, que nos dejan como pendejos en el sentido mexicano a los peruanos.
porque aunque parezca mentira, significa exactamente lo contrario. Pendejo en México que pendejo en el Perú. Políticos pendejos con ciudadanos pendejos en el sentido mexicano, que nos dejamos. Claro, o sea, la ciudadanía se divide en dos: los pendejos y los lornas. Entonces, si tú no eres pendejo, estás en la posición del lorna, es decir, en el pendejo mexicano. Terminamos por hoy, mi querido César. Un abrazo. Con esa cara de seriedad. Hasta luego, Nicolás. Nos ha alegrado un poco la mañana. Muchas gracias. Un abrazo. César Delgado Gémez ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa.